El anciano avanzaba con pasos torpes sobre el terreno encharcado, mientras la tormenta caía sin compasión sobre él. La lluvia no era simplemente intensa, era una cortina espesa que deformaba todo lo que veía a su alrededor. El cielo, cargado de nubes pesadas, parecía más bajo de lo normal, como si quisiera aplastarlo junto a la tierra. Cada trueno hacía vibrar el suelo y su pecho, recordándole que llevaba demasiados años viviendo con un corazón fatigado. A su lado, su perro tropezaba entre charcos profundos, temblando no por el frío, sino por la fuerza del viento que lo empujaba una y otra vez hacia los costados. El animal llevaba horas caminando con él, desde que ambos habían abandonado la carretera principal, buscando alguna estructura donde refugiarse. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. El anciano había pasado por tormentas antes, pero nunca una que lo acorralara de esta forma. Estaba realmente exhausto. Sentía el cuerpo pesado, mojado hasta los huesos, con un frío que ya no solo le recorría la piel, sino que le dolía en las articulaciones, en los músculos. Todo en él gritaba por detenerse, por encontrar una pared firme contra la cual recostarse, por sentir el alivio de una sombra seca que le permitiera tomar un respiro. Pero la tormenta avanzaba más rápido que sus pensamientos, y el viento silbaba como si lo persiguiera. El camino que seguían estaba apenas marcado por huellas antiguas de tractores y marcas de llantas que se perdían en el barro. A la distancia, en medio de la neblina que la lluvia levantaba desde el suelo, empezó a distinguir la silueta de una granja. Parecía grande, sólida, aunque abandonada. La madera de la estructura se veía vieja incluso desde lejos, hinchada por años de humedad, y el techo tenía partes que parecían haber cedido. Sin embargo, para él, ese lugar era más que suficiente. No buscaba comodidad. Buscaba sobrevivir a la noche. «Vamos, muchacho», le dijo al perro, que levantó la cabeza con un gemido como si intentara responderle. El animal estaba cansado. Su pelaje, normalmente tupido, estaba pegado al cuerpo por el agua, y sus orejas, siempre alertas, parecían pesarle. A pesar de eso, seguía a su dueño sin cuestionar, casi como si supiera que aquella granja sería su única oportunidad. El anciano apretó el paso. Cada vez que avanzaba, sus botas se hundían en un barro espeso que parecía querer tragárselo. Recordó que había tenido mejores días. Días en los que el simple acto de caminar no se sentía como una lucha contra reloj, contra la naturaleza. Pero ya no era joven, y esas comparaciones solo lo agotaban más. La tormenta era demasiado fuerte como para detenerse a pensar. Cuando por fin llegaron al porche de la granja, el anciano sintió un alivio casi inmediato, aunque seguía temblando. Las maderas del piso crujían bajo su peso, no por debilidad, sino por antigüedad. La puerta principal estaba apenas entornada, como si hubiera sido forzada por el viento en tormentas anteriores. El anciano tomó la manilla con la mano temblorosa y empujó. La puerta cedió sin resistencia, dejando escapar un olor a encierro, polvo viejo y madera húmeda. No era agradable, pero era un olor a refugio. Dentro de la granja, la oscuridad era total. Solo la luz tenue y temblorosa de los relámpagos iluminaba el interior por breves segundos, mostrando columnas de polvo suspendido en el aire, vigas gruesas cruzando el techo y muebles antiguos arrinconados contra las paredes, como si hubieran sido empujados allí por alguien con prisa. El viento seguía golpeando la estructura desde afuera, produciendo un lamento constante que se mezclaba con el tableteo de la lluvia contra las ventanas rotas. El anciano respiró profundo. Su cuerpo entero estaba exhausto. Se quitó el abrigo, empapado y pesado, y lo dejó caer junto a la entrada. Estaba tan empapado que tuvo que exprimir las mangas antes de poder colgarlo sobre una silla.
El perro sacudió el cuerpo varias veces, desparramando agua por el suelo mientras olfateaba todo lo que podía, buscando asegurarse de que no hubiera peligro. «Estamos bien», murmuró el anciano, aunque necesitaba decírselo más a sí mismo que al perro. Buscó su linterna en la mochila, la encendió y un haz de luz amarilla cortó la oscuridad. El interior era grande, claramente había sido una granja importante en tiempos mejores. Había herramientas oxidadas por todas partes. Algunas colgaban de clavos en las paredes, otras estaban tiradas en el suelo como si hubieran sido abandonadas a mitad de una tarea urgente. Pero todo estaba cubierto por una capa de polvo grueso. Ese lugar llevaba muchos años sin que un ser humano lo habitara. El anciano avanzó con lentitud, explorando cada rincón. El sonido de sus pasos era suave y apagado por la humedad del suelo. A medida que caminaba, sentía cómo el calor corporal regresaba poco a poco, pero también cómo una inquietud se instalaba en su pecho. Algo en ese lugar no encajaba del todo. No había huellas recientes, no había señales de intrusos ni animales que hubieran usado la granja como refugio. Era como si el lugar, a pesar de estar abierto, hubiera sido ignorado por todos durante décadas. Max, que hasta hace poco caminaba a su lado, empezó a adelantarse, moviendo la cola con inquietud, pero con la nariz pegada al suelo. Olfateaba un rastro que el anciano no podía percibir. El perro se detuvo de golpe en el centro del granero, justo donde el suelo estaba menos cubierto de objetos. Comenzó a gruñir, no como cuando detecta un simple animal salvaje, sino como cuando percibe algo que no logra identificar. El anciano se detuvo también, con el corazón acelerado. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó acercándose despacio. Max no se movió, parecía petrificado, tenía el lomo erizado y su gruñido era bajo, profundo, casi instintivo. De pronto, levantó una de sus patas delanteras y comenzó a arañar el piso. No con violencia, sino con insistencia, como si estuviera intentando exponer algo que había debajo. El anciano apuntó la linterna hacia el suelo. La madera del piso era vieja, pero una de las tablas tenía un tono diferente, menos gastado, más sólido, como si no perteneciera a ese lugar o hubiera sido reemplazada recientemente. La linterna brilló sobre el borde metálico sin brillo que se escondía bajo una capa de polvo que Max ahora desplazaba con las uñas. Una trampilla. Allí estaba, una trampilla perfectamente encastrada, sin candado, sin cerradura visible, sin señales claras de uso reciente. Solo un borde metálico oxidado y un panel de madera demasiado limpio en comparación con el resto del piso. El anciano tragó saliva. Ese tipo de escondite no era común, mucho menos en una granja abandonada durante décadas. Dejó la mochila en el suelo y se arrodilló, escuchando cómo sus rodillas protestaban por el esfuerzo. Pasó la mano sobre la superficie de la trampilla, quitando el polvo con cuidado. La madera estaba fría, demasiado fría, como si debajo no hubiera solamente un sótano, sino algo más profundo, tal vez un espacio completamente aislado. Al jalar del borde, la madera cedió con un sonido lento, como el lamento de un mueble antiguo. Un olor extraño salió desde el interior, mezclando humedad con algo que el anciano no identificó de inmediato. No era olor a tierra, no era olor a tuberías, era algo que no pertenecía a una granja. Max retrocedió, gimiendo, con la cola entre las piernas. El anciano iluminó el interior del hueco. Había una escalera de madera que descendía a una oscuridad casi total. La luz de la linterna apenas alcanzaba a mostrar los primeros escalones, cubiertos de polvo, pero menos polvo que en el resto del lugar. Alguien había estado allí. No hacía tanto. El corazón del anciano latió con fuerza. No sabía si debía estar preocupado o aterrorizado. Algo dentro de él, sin embargo, lo empujaba a bajar. No era curiosidad. Era una sensación más fuerte,
más profunda, un presentimiento imposible de ignorar. Una parte de él sabía que esa trampilla no estaba allí por accidente, que debajo había algo que debía ver, algo que alguien quiso esconder en un lugar que nadie visitaría. Un relámpago iluminó el interior de la granja y el anciano sintió que no tenía opción. Tenía que bajar, tenía que saber qué era ese lugar. Se volvió hacia Max. «Quédate aquí», dijo, aunque sabía que el perro probablemente no obedecería. Inhaló hondo, apoyó el pie en el primer escalón y sintió cómo la madera crujía bajo su peso. La oscuridad lo esperaba abajo, espesa, absoluta, como si llevara décadas aguardando exactamente ese momento. Y bajó. Con cada escalón, el aire se volvía más frío, más denso, más ajeno. Y antes de llegar al final, el anciano ya sabía que lo que le esperaba ahí abajo no era un refugio, era un lugar construido con un propósito, uno que no tenía nada que ver con una simple granja abandonada. El descenso se volvió más incómodo a cada peldaño. El anciano estaba acostumbrado a escaleras viejas, a estructuras de madera que crujían bajo sus botas, pero esta escalera tenía algo distinto. No era simplemente antigua, era una estructura construida con un cuidado que no coincidía con el abandono evidente del resto de la granja. La madera estaba vieja, sí, pero firme. No tenía humedad acumulada, ni hongos, ni señales claras de que el tiempo la hubiera debilitado. Era como si, a pesar de los años, ese pasadizo hubiera sido preservado de manera intencional. Con cada paso, el anciano sentía cómo el aire cambiaba. No era solo la sensación del descenso profundo, el olor mismo se transformaba. Al principio era un olor a encierro y polvo, pero ahora había algo más. Algo químico, casi metálico, que no lograba identificar. Era un olor que no pertenecía a un sótano común. Max, arriba, seguía gimiendo, alejándose un poco de la trampilla y luego acercándose otra vez, como si cada instinto del perro estuviera dividido entre proteger a su dueño y huir de aquello que no comprendía. El anciano, sin embargo, ya no podía retroceder. La linterna iluminaba apenas unos metros, revelando paredes de concreto que reemplazaban la tierra a medida que descendía. Ese detalle lo detuvo por un momento. ¿Concreto? ¿En una granja tan antigua que ni siquiera tenía electricidad funcional? Nadie construía un sótano de concreto bajo una estructura tan deteriorada, mucho menos alguien que hubiera abandonado la propiedad hacía décadas. Algo aquí no encajaba. Y eso solo reforzaba la sensación creciente de que ese lugar no había sido construido para almacenar herramientas ni comida. Era un espacio que alguien quiso ocultar y mantener intacto. Cuando llegó al último peldaño, sintió que el aire era más frío, no helado, pero sí lo suficientemente distinto como para que le erizara los brazos. Caminó hacia adelante con pasos lentos y cuidadosos, levantando el haz de luz hacia las paredes. El concreto era gris, sólido y parecía sorprendentemente bien conservado. No había grietas profundas, ni manchas de humedad. Si no fuera por la capa de polvo acumulada, ese pasadizo parecería construido hace apenas unos años. El anciano avanzó un poco más, dejando que la luz de la linterna recorriera el espacio. El pasillo era estrecho, apenas lo suficientemente amplio para que él pudiera caminar sin rozar las paredes. El suelo era liso, casi impecable, como si nadie hubiera pisado ese lugar en muchísimo tiempo. Sin embargo, el estado del concreto lo confundía. Todo estaba extrañamente limpio en comparación con lo que esperaba. Después de unos metros, el pasillo se abrió hacia una sala más amplia. El anciano se detuvo en el umbral, sintiendo cómo su respiración se aceleraba sin querer. La habitación era rectangular, con paredes completamente lisas y un leve olor a desinfectante,
como si en algún momento ese lugar hubiera sido usado para almacenar sustancias que requerían limpieza frecuente. Una leve vibración en el aire lo hizo detenerse. No un sonido, sino una sensación. Como si un transformador eléctrico escondido en algún rincón estuviera intentando activarse después de muchos años apagado. La linterna recorrió los extremos de la sala y vio algo que no esperaba. Un foco instalado en el techo, cubierto de polvo. Y para su sorpresa, en cuanto dirigió la luz hacia él, éste parpadeó. 1, 2 veces, como si tuviera restos de energía. El anciano se sobresaltó. Ese foco no debería reaccionar de ninguna manera. La granja no tenía electricidad. No había postes cercanos, no había cables conectados, y sin embargo, algo en esa instalación parecía estar cargado, como si una batería antigua hubiera retenido energía de alguna forma inexplicable. No sabía si sentirse aliviado o preocupado. El parpadeo duró apenas unos segundos, pero el anciano sintió como si hubiera ocurrido algo más, como si ese instante hubiera marcado un punto clave, como si ese vacío de concreto hubiera despertado con su presencia. Su respiración comenzó a acelerarse. No sabía si era el frío del lugar, la falta de aire o la ansiedad acumulada. Caminó más adentro de la habitación, explorando con la linterna cada rincón. Y entonces lo vio. Una mesa metálica ocupaba el centro del espacio. No era una mesa de granja. No era para trabajar madera, ni para herramientas. Era demasiado lisa, demasiado industrial, como una mesa de laboratorio, o quizá una mesa usada para manipulación de documentos o materiales delicados. Sobre ella, bajo una capa ligera de polvo, había carpetas, sobres gruesos y cuadernos con espirales metálicas oxidados. El anciano se acercó, conteniendo el aire. Cada paso parecía resonar demasiado fuerte en la habitación, rompiendo un silencio que no era normal. No era el silencio típico de un sótano, era un silencio que parecía construido, como si las paredes absorbieran los sonidos de manera intencional. Cuando llegó a la mesa, posó la linterna sobre ella y observó los objetos con más detalle. Algunas carpetas estaban marcadas con códigos numéricos, otras con nombres escritos a mano. Pero lo que lo dejó completamente inmóvil fue ver, entre los documentos desordenados, un sobre abierto con su propio apellido escrito en letra mayúscula. Su corazón golpeó contra su pecho como un martillo. Volvió a leer. No era un error. Allí, escrito con tinta negra, estaba su apellido. Nadie, absolutamente nadie en su vida reciente, sabía siquiera que él existía. ¿Quién habría escrito eso? ¿Y por qué estaba guardado en un lugar así, oculto bajo una granja abandonada? Temblando, abrió el sobre con cuidado, aunque estaba ya rasgado. Dentro encontró hojas amarillentas, pero en buen estado. La primera página tenía una fecha escrita en una esquina. 1981. El anciano sintió un nudo en la garganta. Esa fecha coincidía con un momento de su vida del que prefería no hablar. Un año de decisiones difíciles, de pérdidas, de la sensación de haber sido borrado del mapa por su propia familia. ¿Cómo era posible que ese lugar tuviera documentos relacionados con esa época? Pasó la mano por la superficie de la mesa, sintiendo el frío metálico bajo los dedos. Luego tomó otro cuaderno, uno que parecía más reciente que el resto. Cuando lo abrió, encontró algo aún más perturbador. Fotografías. Varias fotografías dentro, algunas sueltas, otras pegadas con cinta amarillenta. La primera imagen era una foto de la fachada de la misma granja en la que estaba ahora. La segunda imagen fue la que lo dejó sin aliento. Era él. Él, unos 40 años más joven, de pie frente a esa misma granja. Llevaba una chaqueta que recordaba vagamente haber tenido, aunque de eso hacía una vida. Su expresión en la foto era seria, como si algo lo preocupara profundamente. Pero lo que más le inquietó
fue que no recordaba haber estado allí nunca. Ese lugar nunca había formado parte de su pasado. Nunca había tenido motivo para visitar esa zona del campo. La imagen estaba fechada, y la fecha coincidía exactamente con un período que tenía muchos huecos en su memoria, años de los que solo conservaba recuerdos fragmentados, conversaciones a medias, discusiones familiares que nunca logró resolver. Volvió a mirar la fotografía. No podía negar que era él. La curvatura de la espalda, la forma de las orejas, incluso la manera en que sostenía los hombros era inconfundible. Pero su memoria estaba en blanco respecto a ese momento. Detrás de la foto, escrita con una caligrafía extrañamente familiar, había una frase: «Cuando lo recuerdes, sabrás por qué volviste». Su respiración se entrecortó. Sintió un latigazo de calor recorrerle el pecho. Esa frase, tan directa, tan personal, no parecía escrita para cualquiera. Era para él, para nadie más. Y esa mano, esa caligrafía, aunque no podía estar completamente seguro, algo en su interior le decía que conocía a quien había escrito esas palabras. El anciano tragó saliva, sintiendo que el aire de la habitación se había vuelto aún más pesado, casi incomodante. Sus manos temblaban y tuvo que apoyarlas en la mesa para evitar perder el equilibrio. El olor metálico del cuarto era más fuerte ahora, o quizá era su respiración acelerada, lo que hacía que todo se sintiera más intenso. De pronto, un ruido fuerte, seco, lo sacó de sus pensamientos, un golpe que provenía de arriba, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado justo sobre las tablas del granero. Max ladró de inmediato, con un tono completamente diferente al gruñido de antes. Era un ladrido desesperado, de advertencia. El anciano levantó la cabeza instintivamente, otro golpe, y luego un crujido, como si alguien o algo estuviera caminando por encima de la trampilla. Max ladró otra vez, más fuerte, más insistente. El anciano sintió cómo se le erizaban los brazos. El sonido ahora era claro. Pasos, pasos firmes, pasos que no eran del perro, pasos que no eran de él, pasos que no llevaban prisa, pero que tampoco dudaban. Antes de que pudiera reaccionar, la trampilla se cerró de golpe con un estruendo tan violento que el anciano dio un salto involuntario, golpeándose la cadera contra la mesa. La oscuridad lo envolvió de manera súbita. El foco en el techo parpadeó una vez más y murió por completo. Solo la linterna permaneció como un punto frágil de luz en medio del vacío. Max continuaba ladrando arriba, desesperado, como si lo que hubiera allí no fuera simplemente alguien curioso, sino algo que él reconocía como peligro real. El anciano apuntó la linterna hacia el techo, pero no podía ver más allá del borde del hueco. El silencio repentino lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Los pasos habían cesado. Max dejó de ladrar, pero el silencio que siguió fue demasiado pesado, demasiado artificial, como si la granja entera estuviera conteniendo la respiración. Y entonces lo vio. Al fondo de la habitación, en una pared que momentos antes estaba completamente vacía, había una puerta metálica, una puerta que no había visto al entrar, una puerta que no existía antes, una puerta que parecía haber aparecido de la nada. El anciano sintió un escalofrío helado recorrerlo. La puerta estaba sellada, pero desde el otro lado se escuchó una voz débil, ronca, temblorosa, y era idéntica a la suya. «No debiste volver todavía». La voz, tan tenue que casi se perdía en el eco del sótano, hizo que la linterna temblara entre las manos del anciano. No podía ser real, no podía provenir de esa puerta metálica que no había estado allí hace apenas unos minutos. Y sin embargo, la escuchó con una claridad que le heló la sangre. Era su voz, o al menos una versión desgastada, quebrada, como si viniera de alguien que llevaba años hablando solo en la oscuridad.
El anciano dio un paso atrás, tropezando con una de las patas de la mesa, pero no apartó la vista de la puerta. No quería acercarse, pero tampoco podía ignorarla. La habitación parecía haber cambiado sutilmente desde que la trampilla se cerró arriba. El aire, antes solo frío, ahora tenía una densidad sofocante, como si la presión atmosférica hubiera bajado de golpe. Respirar costaba trabajo, y cada inhalación le raspaba la garganta con un sabor metálico. Max seguía ladrando arriba, pero su perro ya no sonaba como antes. Los ladridos eran más rápidos, entrecortados, como si corriera en círculos. El anciano sintió una punzada de angustia. Quiso subir, quiso alcanzar a su perro, pero la trampilla estaba completamente sellada, como si hubiera caído un peso enorme encima. Además, estaba esa puerta imposible. Se obligó a respirar hondo, aunque el aire parecía estar empapado en un olor químico, como alcohol industrial o desinfectante viejo. Levantó la linterna y apuntó directamente a la superficie metálica. La pintura gris que la recubría estaba descarapelada en los bordes como si hubiera sido instalada hace décadas. Aunque la habitación estaba limpia, esa puerta parecía haber vivido otro tiempo, otro uso. La luz reveló una manija vieja, rectangular, con óxido acumulado cerca de los tornillos. Parecía no haberse movido en años. ¿Quién está ahí?, dijo el anciano con un hilo de voz que él mismo no reconoció como suyo. El silencio fue tan inmediato que el anciano creyó que lo había imaginado. Quizá la tensión de estar encerrado lo estaba afectando más de lo que creía. Quizá la foto, los documentos, todo lo había alterado. Quizá escuchó su propia respiración y la confundió con una voz. Pero entonces, desde el fondo de la puerta, la voz volvió, esta vez más clara pero igualmente frágil. «No debiste volver todavía». El anciano sintió que el corazón se le detenía por un segundo. El temblor en su mano empeoró. Era su voz. Era exactamente su voz, pero más grave, más gastada, como si se tratara de alguien imitando su tono, alguien que llevaba mucho tiempo esperándolo detrás de esa puerta. «¿Quién eres?», preguntó casi sin aire. «¿Qué es este lugar?». Hubo un largo silencio, tan largo que el anciano pensó que no habría respuesta, y justo cuando creyó reunir valor para retroceder, un golpe seco resonó desde el otro lado de la puerta, como si algo o alguien hubiera caído contra ella. La linterna tembló. Max dejó de ladrar arriba. El silencio posterior fue tan repentino que dolió. El anciano tragó saliva. Sentía la garganta seca, la espalda sudada a pesar del frío, y un peso insoportable en el pecho. Era evidente que esa puerta no tenía derecho a existir. Ningún arquitecto pondría un acceso así en un sótano oculto, mucho menos en uno que nadie conocía. Cada detalle de ese espacio estaba hecho para ocultar, para mantener en secreto algo que excedía su comprensión. Dio un paso hacia la puerta. Su mano extendida temblaba, pero la curiosidad, o quizás el miedo absoluto, lo impulsaba. Quería saber qué había ahí. Quería entender por qué esa voz sonaba exactamente como la suya. Cuando estuvo a medio metro de distancia, la voz volvió a sonar, esta vez apagada, como si viniera desde un túnel muy profundo. «¿Fuiste tú quien cerró todo esto?». El anciano sintió un escalofrío helado recorrerlo. Sus dedos soltaron la linterna por un momento, aunque logró atraparla antes de que golpeara el suelo. Esa frase era tan absurda como inquietante. Él nunca había estado allí. No recordaba jamás haber visto esa granja, mucho menos haber bajado a un sótano de concreto lleno de documentos sobre su vida. Pero la fotografía decía otra cosa. Volvió a meter la mano en el bolsillo del abrigo y sacó la imagen. La linterna iluminó el papel desgastado, mostrando su rostro joven, parado precisamente frente a esta misma granja. En la foto,
Su expresión no era de sorpresa, ni de miedo. Era casi resignada, como si supiera exactamente lo que hacía, como si estuviera cumpliendo una tarea que se había dictado a sí mismo. La frase escrita detrás le volvió a perforar la mente. Cuando lo recuerdes, sabrás por qué volviste. El anciano sintió el pulso en sus sienes, un mareo leve. Algo estaba muy mal en su memoria, muy mal, o alguien había jugado con ella. El ruido arriba volvió de golpe. Esta vez no era un ladrido, era un gemido. Max gimió largo, como si estuviera siendo arrastrado o empujado, o como si hubiera visto algo que lo obligó a retroceder. El anciano dio un paso hacia la escalerilla, pero dudó. No podía subir. La trampilla no se movería. Y además estaba la voz. Esa voz idéntica a la suya. Esa puerta. Se volvió lentamente hacia ella. «Dime quién eres». Su voz ahora temblaba menos, como si un nuevo tipo de adrenalina lo estuviera reforzando. Del otro lado, el silencio se prolongó, pero no era tranquilo. Se sentía cargado, tenso, como si la persona al otro lado de la puerta estuviera decidiendo si responder o no. Finalmente, la voz habló. «Soy quien quedó». El anciano frunció el ceño. La frase no tenía sentido. O sí, pero no quería pensar en lo que implicaba. ¿Quedó? ¿De qué? Una respiración profunda se escuchó detrás de la puerta. Era idéntica a la suya. Incluso el patrón de jadeo se parecía al de sus pulmones cansados. «Tú lo sabías», dijo la voz. «Sabías que si volvías demasiado pronto, todo se abriría de nuevo». El anciano sintió que una vibración casi imperceptible recorría el suelo. No era un temblor de tierra, era más bien un sonido muy bajo, como maquinaria encendiéndose después de años apagada. Miró alrededor, buscando cualquier fuente del ruido. No había cables, no había motores, no había paneles eléctricos, y sin embargo, el zumbido persistía. Incluso las paredes parecían vibrar apenas. El anciano retrocedió un paso. «Nunca estuve aquí antes», dijo con firmeza, apretando los dientes. «No sé quién eres, no sé qué es este lugar, no entiendo nada». La respiración detrás de la puerta se aceleró. Por un instante creyó escuchar un sollozo ahogado, casi imperceptible. «Lo olvidaste», susurró la voz. «Te lo borraron, te borraste, a ti mismo». El anciano sintió un dolor repentino detrás de los ojos, como si un recuerdo que llevaba años enterrado quisiera salir a la fuerza. Sacudió la cabeza, intentando apartar la sensación. No quería escuchar más, no podía soportarlo. Pero algo lo anclaba ahí, frente a esa puerta. Un nuevo sonido lo sobresaltó. Algo metálico se movió en la superficie de la puerta. Un clic leve, como si una cerradura antigua hubiera cedido apenas 1 milímetro. El anciano sintió el impulso inmediato de retroceder. Pero antes de que pudiera mover un pie, la voz habló una vez más, esta vez más cerca, más clara, casi desesperada. «No me dejes aquí otra vez». El anciano se quedó petrificado. Esa frase no solo era su voz, era su emoción. El tono era idéntico al que había usado alguna vez, muchos años atrás, cuando suplicó a alguien que no lo abandonara. Su boca se secó. Su respiración se aceleró. Otra vibración recorrió el piso, esta vez más fuerte. Algo se movía detrás de la puerta, algo pesado. La linterna tembló en su mano. «¿Qué hay detrás?», preguntó, aunque temía la respuesta. La voz tardó en contestar, y su respuesta fue un susurro tan frágil que tuvo que acercar la cabeza a la puerta para escucharlo. «Solo queda lo que dejaste, lo que olvidaste, y lo que vuelve cuando tú vuelves». El anciano apretó la mandíbula. No podía comprender esas palabras, pero sabía que detrás de esa puerta no había un desconocido. Había una historia, una que él había vivido, aunque no la recordara.
Una que alguien había ocultado, una que estaba a punto de abrirse. El ruido arriba volvió, más fuerte, más urgente. Max ladró otra vez, pero esta vez el ladrido sonó ahogado, como si el perro estuviera siendo empujado hacia abajo, hacia la trampilla. El anciano dio un paso hacia la escalerilla, y la puerta metálica hizo un sonido largo, profundo, un deslizamiento, como si algo la estuviera abriendo desde adentro. El deslizamiento de la puerta metálica no fue un golpe seco, ni un chirrido dramático. Fue un ruido lento y áspero, como el de una plancha vieja que se mueve en un riel oxidado después de años sin uso. El anciano sintió cómo se le apretaban los músculos del cuello. La linterna le temblaba en la mano, pero no retrocedió. Había miedo, sí, un miedo animal que le pedía salir corriendo. Pero también había otra cosa, una especie de obligación silenciosa que le nacía en la garganta, como si su cuerpo recordara lo que su mente no podía. La puerta avanzó apenas unos centímetros, lo justo para que se formara una línea negra en el borde. Desde ahí salió un aire más frío, distinto al de la sala. No olía a podredumbre, ni a animal muerto, ni a humedad rancia. Olía a encierro humano, a ropa vieja, a metal caliente que se enfría, a una respiración acumulada. La voz no volvió a sonar de inmediato. El anciano tragó saliva y alzó la linterna hacia la ranura. La luz no entró más que un poco. Del otro lado no había una habitación iluminada ni nada que pudiera aclararle lo que estaba pasando. Solo oscuridad. Pero él escuchaba algo. Un movimiento suave, involuntario, como el roce de una tela contra una pared, como una figura sentándose con cuidado. Arriba, la granja volvió a sacar sus propios sonidos. La lluvia golpeaba con fuerza el techo y las paredes. El viento sacudía alguna puerta mal cerrada. Y de pronto, Max ladró otra vez. Pero no era un ladrido libre, no era el perro corriendo por el granero, sino un ladrido nervioso, rápido, pegado a la trampilla. El anciano lo sintió como una cuerda en el pecho. Max estaba allí arriba, encerrado con algo que no podía entender, y él estaba aquí abajo frente a una puerta que se abría sola desde dentro. La puerta se movió otro poco. El anciano dio un paso hacia atrás por puro reflejo. El metal se detuvo con un golpe leve. Quedó abierta lo suficiente para que entrara una mano, o para que saliera alguien flaco, empujándose de costado. No era una apertura para atacar, era una apertura para mirar. Y entonces la voz volvió. No sonó como antes, ya no era un susurro que parecía flotar en el aire. Ahora venía claramente de un cuerpo a pocos metros. La voz seguía siendo idéntica a la suya, pero al mismo tiempo se notaba cansada, con ese aire de garganta seca por muchos días, sin hablar con nadie. «No entres con la linterna tan alta», dijo. «Me lastima la vista». El anciano sintió un golpe de realidad en el estómago. La frase era concreta, humana, sin metáforas. No había nada de sobrenatural en esa petición, solo alguien que llevaba demasiado tiempo en la oscuridad. «¿Quién eres?», repitió el anciano, ahora con más firmeza, aunque la confusión le cambiaba el tono. «¿Qué estás haciendo ahí?». Hubo un silencio corto. Luego escuchó un suspiro. «Soy alguien que se quedó atrapado aquí». «¿Y vos?» «Sos alguien que ya estuvo antes». El anciano apretó los dientes. No podía responder eso sin perder los estribos. «Yo no estuve aquí antes», dijo. «Ya te lo dije. No sé qué es esto. No sé por qué hay papeles con mi apellido ni fotos mías. No sé por qué estás ahí». Del otro lado se escuchó un leve sonido de roce, como si la persona estuviera buscando apoyo para acercarse a la rendija. «Entonces te hicieron un trabajo fino», contestó la voz. «Porque esa foto no miente. Y lo que está en esos archivos tampoco». El anciano sintió el impulso de negar otra vez, pero esa negación comenzaba a parecerle frágil incluso a él. Había un archivo con su apellido.
Había fotos donde aparecía él frente a la granja. Había fechas que coincidían con años incómodos de su vida. Era demasiado como para explicarlo con una simple coincidencia o una broma de mal gusto. ¿Quién te hizo qué?, preguntó. El silencio se alargó un poco más. Los mismos que usaron este lugar con nosotros, dijo la voz. Los mismos que hicieron que todo quedara enterrado. Y los mismos que, según parece, te dejaron salir. El anciano se quedó helado. La habitación giró un poco a su alrededor. No por mareo, sino por el peso de lo que estaba escuchando. Había un nosotros. Había un lugar usado. Había un te dejaron salir. Esas frases no las diría cualquiera. Sonaban a alguien que había perdido algo grande, y que seguía masticándolo con rabia. ¿De qué hablas?, insistió el anciano. Explícamelo claro. La voz respiró hondo. Esto era una granja como cualquier otra, dijo, pero debajo, hace años, funcionó otra cosa. No te voy a mentir, no era legal, no estaba en registros. Era un espacio escondido para hacer cosas que no se podían hacer a la vista del pueblo. Acá trajeron gente. Acá guardaron papeles, acá cerraron bocas, y cuando se armó el lío, enterraron todo, igual que enterraron tus recuerdos. El anciano sintió una punzada detrás de la nuca, una mezcla de miedo y enojo. Esa explicación era realista, horrible, sí, pero plausible. Un lugar clandestino bajo una granja aislada no era imposible. Más aún en zonas rurales, donde las autoridades miran hacia otro lado si hay gente poderosa involucrada. Lo que no encajaba era él en el centro de todo eso. Yo no tengo nada que ver con eso, murmuró, más bajo. Yo era un hombre de campo, trabajaba, criaba a mis hijos, no me metí con nadie. La voz soltó una risa seca, triste. Eso es lo que te hicieron creer, eso es lo que te repetiste hasta que se volvió verdad. Pero vos sabés que hubo años en tu vida que son un agujero, años enteros, donde te sentís como si te hubieras dormido y despertado en otro cuerpo. El anciano se quedó en silencio, porque sí. Había años que no podía ordenar. Recordaba escenas sueltas, fragmentos, una pelea fuerte con alguien que no era de su familia, una noche en que volvió a casa con la ropa manchada sin saber por qué. La sensación de haber sido observado mucho tiempo, y sobre todo, esa etapa en la que de pronto todo empezó a salir mal, sin que pudiera explicar cómo. Después vinieron las distancias con sus hijos, los silencios que se hicieron largos, la incomodidad dentro de su propia casa, hasta que el abandono fue completo. Su memoria de esos años era como un camino mal iluminado. Podía caminarlo, pero cada tanto se le apagaban luces y quedaba a ciegas. ¿Cómo me conoces?, preguntó al fin, sintiendo que la voz se le quebraba. La respuesta tardó. Porque yo estuve acá con vos, dijo la voz, y porque mi cara la tenés en el mismo archivo donde cerraron tu nombre. El anciano sintió que le faltaba aire. No sabía si abrir la puerta, si salir corriendo, si gritar. Tenía la linterna apuntando a la rendija, y el silencio de arriba había vuelto. Max ya no ladraba. Eso le preocupó más que cualquier cosa. Max, susurró, mirando hacia el techo. «Max, ¿estás bien?» Nada, ni una uña sobre madera, ni un jadeo. «Escúchame», dijo la voz desde adentro, ahora más rápida. «No te distraigas. Si subís ahora sin saber, te vas a quedar atrapado ahí arriba con ellos. Ellos no quieren que salgas de acá con nada, ni con estos papeles, ni conmigo». «¿Con ellos quién?», soltó el anciano. «Los que vinieron cuando caíste acá abajo», dijo la voz, «los que cerraron la trampilla, los que seguramente están arriba ahora». El anciano sintió que el cuerpo se le endurecía. Eso explicaba los golpes, los pasos, la trampilla cerrándose. No era la casa sola. No había nada mágico. Había alguien, personas, y su perro estaba arriba con esas personas. El anciano respiró fuerte, tratando de pensar. «¿Qué hago?», dijo, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta.
La voz respondió más suave. Abrí la puerta un poco más, pero despacio. No me puedo mover rápido, estoy lastimado y no sé cuánto tiempo llevo acá. Perdí la cuenta. La mano del anciano se fue a la manija. El metal estaba helado. Dudó. Un paso mal y podía estar soltando a un desconocido, o a un loco, o a alguien que lo estaba manipulando. Pero al mismo tiempo, si lo que decía era verdad, dejarlo ahí era una condena. Y además, había algo innegable. Esa voz no sonaba como un extraño, sonaba como un reflejo triste del propio anciano, como su propia garganta hablando desde otro tiempo. Hizo fuerza con cuidado. La puerta se resistió un poco, luego cedió en un nuevo tramo. Ahora quedaba abierta lo suficiente para que la linterna iluminara parte del interior. El anciano tragó saliva. Del otro lado había otra habitación, más pequeña, más baja. No era grande ni sofisticada. Tenía el mismo concreto gris, pero mostraba más humedad. Había una cama improvisada contra la pared, con mantas viejas y una cubeta de plástico en un rincón. Además, restos de comida seca. Un lugar donde alguien había sobrevivido como pudo. No había instrumentos raros ni máquinas. Era un encierro simple, brutalmente simple. Y contra la pared más cercana, sentado en el suelo, vio a un hombre. La figura estaba en sombras, pero la linterna le alcanzó para distinguir la forma del cuerpo. Era un hombre mayor también, quizás unos años más joven que él, pero con el mismo desgaste encima. Delgado, con barba crecida, ropa sucia. A primera vista podía parecer un vagabundo, pero lo que hizo que el anciano se quedara sin aire fue la cara. No era idéntica a la suya en forma exacta, pero sí tenía algo que le golpeó en el pecho. Una semejanza en la nariz, en la línea del mentón, en las cejas, una manera de sostener la mirada que era demasiado familiar. El hombre levantó los ojos hacia la luz, parpadeó fuerte, cubriéndose un poco. «Te dije que me lastima», murmuró. El anciano no podía hablar, solo apuntaba la linterna. «¿Quién eres?», repitió, pero ahora la pregunta no era de miedo, sino de incredulidad. El otro tragó saliva y con la lengua húmeda se pasó por el labio partido. «Me llamo Julián», dijo. «¿Y si vos sos Roberto? Entonces soy lo último que no lograron borrar». Roberto sintió que el suelo se inclinaba, no por mareo, sino porque ese nombre golpeó donde más dolía. Julián. Ese nombre lo había escuchado antes, muy lejos, muy atrás. Quizás en una conversación vieja con su esposa, quizás en una fiesta de pueblo, quizás en la boca de alguien que no quería mencionarlo. Pero no lo recordaba bien, era como un eco que no terminaba de encajar. Julián lo miró fijo. «No te esfuerces», dijo, como si leyera su mente. «Te duele porque estás a punto de recordar. Respíralo. No te pelees con eso». Roberto apretó la linterna con fuerza. «Yo no entiendo nada», dijo, «y mi perro está arriba. Necesito salir». Julián asintió con la cabeza, lento. «Sí, y vamos a salir. Pero primero escúchame una cosa. Esto que encontraste no está vacío porque sí. Los papeles que viste ahí afuera son parte del motivo por el que vos terminaste abandonado. Por el que tus hijos te soltaron la mano sin explicarte. Por el que vos mismo dejaste de confiar en tu cabeza». Roberto sintió un ardor en los ojos, caliente, inesperado. No quería llorar ahí, no delante de un extraño. Julián continuó. «Yo era tu amigo, de los de antes, de los de verdad. Éramos jóvenes cuando nos metieron acá. No porque quisiéramos. Nos metieron porque vimos algo del municipio, del negocio de tierras, de la obra que nunca se aprobó. Vos te enfrentaste, vos hablaste donde no había que hablar. Y cuando quisieron callarte, hicieron lo que hacen los que tienen poder cuando no pueden matar a alguien sin ruido. Te quebraron la memoria, te soltaron al mundo como si fueras otro, y cada vez que te acercabas a recordar, te empujaban de nuevo al olvido.
Roberto lo miraba como si el idioma fuera otro, no porque no entendiera las palabras, sino porque lo que sugerían era demasiado grande. «Eso es mentira», dijo, pero su voz no tenía fuerza. Julián apoyó la espalda contra la pared, agotado. «¿Viste la foto?», preguntó. «¿Viste tu cara ahí parado? No era una visita, era la noche que te trajeron a la fuerza, y esa frase atrás de la foto, la escribiste vos. La escribiste antes de que te apagaran la cabeza. Lo sé porque yo estaba ahí cuando la escribiste. La pegaste en la carpeta con tus manos». Roberto sintió un golpe en el estómago. Por un segundo, una imagen fugaz cruzó su mente. Una noche de lluvia, un auto viejo, un empujón, su perro joven ladrando afuera de una camioneta, un foco encendiéndose en un techo gris. No era un recuerdo completo, solo un relámpago interno, pero fue suficiente para que el pecho le doliera. Otro golpe sonó arriba, más fuerte, más cerca. Roberto se tensó. «¿Escuchaste eso?», dijo. Julián levantó la cabeza, alerta. «Sí, están buscando. Seguro ya saben que abriste la trampilla. Eso significa que no tenemos mucho tiempo». Roberto miró hacia el pasillo y luego otra vez hacia Julián. «¿Y Max?», preguntó con un miedo nuevo. «¿Qué le van a hacer?». Julián tragó saliva. «No lo sé, pero si esos tipos están arriba y tu perro los está enfrentando, hay que subir con cabeza. No a lo loco». Roberto quería correr, pero entendía lo que decía. Tenía un cuerpo viejo, cansado. Correr sin plan era entregarse. Julián se movió, intentando ponerse de pie. Le costaba. Tenía una pierna rígida. Se apoyó en la pared. «Ayúdame», pidió. Roberto se acercó por instinto, pero a medio camino se detuvo, desconfiado por un segundo. No podía fiarse del todo. Pero los ojos de Julián no tenían malicia. Eran ojos de hambre, de encierro, de años sin ver el sol. Nadie actuaba eso por capricho. Lo tomó del brazo. Julián se levantó con un gemido bajo. «Gracias». Roberto lo miró de cerca. Cuanto más lo veía, más familiar le parecía. No como un hermano, no como un reflejo exacto, sino como alguien que encajaba en una parte de su vida olvidada. «¿Podemos llevarnos los papeles?», preguntó Roberto. Julián negó. «No todos, pero los que tengan tu nombre. Y la foto. Eso es lo que te va a sostener cuando quieras explicarle esto a alguien». Arriba volvió un ruido. Esta vez el chirrido de una puerta del granero abriéndose por completo. Luego un golpe seco, como si tiraran algo al suelo. Roberto sintió que el tiempo se acababa. «Vamos», dijo. Salieron de la habitación pequeña hacia la sala principal del sótano. Roberto levantó la linterna para iluminar la mesa otra vez. Los papeles con su apellido seguían allí. Tomó la carpeta, la metió rápido en su mochila junto con la foto. Julián, mientras tanto, miraba alrededor con una mezcla desconocida de miedo y rabia, como alguien que vuelve al lugar donde todo se rompió. «¿Listo?», dijo Roberto. Julián asintió, pero antes de llegar a las escaleras, la voz de arriba retumbó. No era la voz de Max, era un hombre. «¿Quién anda ahí abajo?». Roberto se quedó congelado. Julián lo miró fijo, y por primera vez en su cara apareció algo que no era cansancio, pánico, porque los habían encontrado, y la parte de la historia que venía ahora ya no era solo un misterio del pasado, era una amenaza presente. Roberto apretó la linterna, respiró hondo, y se preparó para subir. La voz desde arriba, grave, firme, joven, desconocida, cayó sobre el silencio del sótano como un golpe seco. Roberto sintió cómo el corazón se le comprimía en el pecho. Julián, a su lado, apretó los dientes y se apoyó aún más en la pared, como si necesitara afirmarse para no desplomarse. Ambos quedaron completamente inmóviles, escuchando. Arriba, el ruido del viento sacudía la estructura de la granja. Pero lo que más llamaba la atención era la presencia del hombre. El tono que había usado no era de alguien que buscaba ayuda, ni de alguien que se había perdido.
Era la voz de alguien que sabía exactamente lo que hacía y que sabía exactamente qué estaba buscando. La linterna temblaba en la mano de Roberto. Quería subir de inmediato, ver a Max, asegurarse de que estuviera bien. Pero sabía que subir sin pensar sería exponerse directamente a quien fuera que estuviera arriba. Y por primera vez el anciano entendió que el peligro real no estaba bajo tierra. Estaba en la granja, y lo estaba esperando. Julián respiró hondo, con ese sonido áspero de una persona que llevaba demasiado tiempo tragando aire viciado. «No hables», le dijo en un murmullo casi inaudible. «Escucha primero qué hacen». Roberto asintió, tragando saliva. La linterna seguía apuntando hacia la escalera y la trampilla cerrada. Era como una boca sellada que los mantenía atrapados pero también protegidos. Si nadie sabía aún que habían abierto la puerta oculta, quizás tenían unos minutos más antes de ser descubiertos. Los pasos comenzaron. No eran apurados, no eran caóticos, eran firmes, calculados. Un par de botas que pisaba el piso del granero con la seguridad de quien controla el lugar. Primero un paso, luego otro, después una pausa, como si estuviera buscando algo con la mirada. «¿Viste algo ahí?», preguntó una segunda voz que venía desde más lejos, quizá por la puerta principal de la granja. Roberto sintió un escalofrío recorrerle la columna. No era uno solo, eran dos. «No todavía», respondió el primero, «pero la tabla está fuera de lugar». Alguien la movió. Roberto cerró los ojos. Esa tabla, la misma que Max había arañado, la misma que él había levantado con la mano. Su rastro estaba ahí. Era obvio. Cualquiera que entrara lo vería, y eso significaba que no tenían tiempo. Julián se inclinó levemente hacia Roberto. «¿Tenés fuerza en los brazos?», dijo en voz baja. El anciano lo miró, sin entender. «Para trepar», aclaró Julián, «porque si esa gente baja, no salimos caminando». Roberto sintió un nudo de aire en el pecho. Había vivido muchas situaciones duras en su vida, pero hacía décadas que no tenía que pensar en huir, correr, trepar, esconderse. Su cuerpo viejo ya no respondía como antes. Y aún así, la idea de quedarse abajo esperando no era opción. «Tengo lo que tengo», respondió Roberto con sinceridad. «No más». Julián lo miró con una mezcla de pena y determinación. «Ya alcanza». Un ruido metálico vino desde la trampilla, un golpe seco, como si alguien la hubiera empujado con la punta de una bota. Roberto dio un salto. La linterna casi se le cae. «Está clavada», dijo la segunda voz arriba. «No la abro sola». «Trae la barra», ordenó el primero. Julián cerró los ojos al escuchar eso. Era una orden que reconocía muy bien, una barra para hacer palanca. Roberto lo miró, sabiendo que la situación era grave. «Nos vieron», susurró Roberto. «No», respondió Julián. «No nos vieron, pero saben que alguien estuvo acá, y eso les alcanza para no parar». El anciano sintió el viejo reflejo de la adrenalina en las venas, una sensación que no experimentaba desde que era joven. Su corazón latía demasiado rápido para su edad, pero no podía controlarlo. Intentó mantener la calma, intentó pensar. Tenían dos problemas: esos dos hombres arriba y la imposibilidad de salir sin ser vistos. Y además, Max. El perro había dejado de hacer ruido. «¿Y Max?», preguntó Roberto con la voz casi quebrada. Julián lo miró de forma seria. «Si está callado, es porque está escondido o lo encerraron en un rincón». Escuché un golpe recién. No sonó a un animal lastimado, sonó a algo movido del lugar. Capaz lo sacaron del medio, capaz lo tienen. Era una respuesta honesta, pero no era tranquilizadora. Roberto apretó los dientes. Su perro era todo lo que tenía. No podía perderlo. No después de perderlo todo, ya una vez.
Los pasos arriba se hicieron más fuertes. Ahora estaban justo sobre la trampilla. Se escuchó el arrastre de algo pesado, la barra que habían ido a buscar. El ruido de metal entrando entre dos maderas fue inconfundible. «Van a abrirla», dijo Julián. «¿Qué hacemos?», preguntó Roberto, con el miedo retorciéndole la voz. Julián miró la habitación. La luz de la linterna temblaba, barría las paredes de concreto, la mesa llena de documentos, el piso húmedo, la puerta metálica que él acababa de dejar atrás. «No podemos enfrentarlos», dijo Julián, «y no podemos escondernos acá donde nos encontraron». Roberto sintió un vacío en el estómago. Entonces, Julián se movió hacia un rincón que Roberto no había notado bien antes. Era la zona donde el concreto tenía una grieta fina, casi imperceptible. «Por acá», dijo. Roberto parpadeó. «¿Qué hay ahí?» «Un pasaje», respondió Julián. «Lo hicieron los mismos de arriba, para moverse entre cuartos sin dejar rastros. Casi nadie lo conoce. Yo solo lo encontré porque llevaba meses acá y ya no tenía nada más que hacer». Roberto se acercó con la linterna y vio la grieta. Era delgada, pero lo suficiente para que encajara una mano si uno sabía dónde empujar. Julián metió los dedos en un punto exacto, hizo presión hacia abajo y el panel de concreto se movió. No era una puerta visible. Era un panel encastrado que se abría hacia adentro, revelando un pasadizo oscurecido y estrecho. El olor a humedad aumentó al instante. «No te va a gustar», advirtió Julián, «pero es eso o quedar atrapados ahí abajo». Arriba, la barra hizo presión sobre la trampilla. Un crujido fuerte anunció que en menos de un minuto la abrirían. Roberto no dudó más. Entró primero al pasaje. Julián lo siguió, empujando el panel detrás de ellos. El sonido fue suave, apenas audible, pero suficiente para que todo quedara oscuro otra vez. El aire dentro del pasaje era denso, casi asfixiante. Era un espacio angosto donde apenas cabían uno al lado del otro. La linterna de Roberto era la única luz. El concreto estaba más húmedo aquí y había pequeños huecos donde el agua se filtraba lentamente. El olor a encierro era fuerte y el aire parecía haber quedado atrapado allí por muchos años. «¿Hacia dónde va?», preguntó Roberto, susurrando sin querer, como si temiera que su voz rebotara en las paredes y los delatara. «Atrás del granero», respondió Julián. «Si contás unos 20 metros, hay otra salida que da al patio trasero. Si no la tapiaron, podemos salir sin que nos vean». Roberto avanzó lo más rápido que pudo. Su respiración era pesada y el pasaje no ayudaba. Cada vez que movía los pies, el eco del concreto amplificaba el sonido, haciéndolo sentir vulnerable. Julián cojeaba detrás de él, apoyándose en la pared para no caerse. Arriba, al otro lado del panel, la trampilla cedió. Un golpe seco, un segundo, y luego el ruido de madera rompiéndose. «Ya bajaron», susurró Julián detrás. «Apúrate». Roberto aceleró. Sentía un hormigueo en las manos por la tensión de sostener la linterna, pero no la soltó. Las sombras se movían alrededor por el temblor del aparato. El pasaje parecía interminable. A lo lejos, escuchó algo. Era tenue, casi imperceptible. Un gemido, un ladrido. «Max», susurró Roberto, sintiendo cómo se le llenaban los ojos. Julián levantó la mano. «Lo escuché también. No está lejos. Capaz está en el patio o en el galpón de atrás. Tené fe». Roberto apretó la mandíbula. Su perro estaba vivo. Eso era lo único que necesitaba para seguir avanzando. «Ahí», dijo Julián señalando un punto adelante. «¿Ves la luz? Es la rendija de la salida». Roberto lo vio. Una línea fina de luz natural, apenas filtrándose entre cemento y metal. Era gris, la luz del día nublado afuera. Faltaba poco, muy poco, pero entonces escucharon algo más.
«Che, acá hay huellas», gritó uno de los hombres desde el piso del granero. Representaba que estaban siguiendo el rastro. «Rápido». «Se metieron abajo. Los tenemos». Roberto sintió un golpe de urgencia. Dio los últimos pasos casi corriendo. Llegó a la salida. Era un panel metálico oxidado que se abría hacia afuera. No estaba asegurado con candado. «Abrilo», ordenó Julián, respirando fuerte. Roberto empujó. El panel cedió con un chirrido suave. La luz inundó el pasaje. Aire fresco entró de golpe. Roberto sintió un alivio instantáneo. Por solo medio segundo. Porque apenas abrieron el panel, un ladrido estalló afuera. Max. Pero Max no ladraba hacia ellos. Ladraba hacia alguien más. Cuando Roberto salió del pasaje y puso un pie en el patio trasero de la granja, lo vio. Vio a su perro unos metros adelante, con el lomo erizado, mostrando los dientes, retrocediendo mientras otro hombre, distinto a los dos de antes, intentaba alcanzarlo desde un costado, extendiendo una mano enguantada. Roberto sintió todo el cuerpo tensarse. No pensó, actuó. «¡Max!», gritó con una fuerza que no pensaba que tenía. El perro giró la cabeza, sus ojos brillaron, y el hombre que intentaba agarrarlo también giró, justo cuando Roberto cargó el cuerpo hacia adelante como si tuviera 20 años menos. Pero antes de que pudiera llegar hasta él, una voz detrás, la voz del primer hombre arriba, gritó: «¡Ahí están!». Y la persecución comenzó. El grito de «¡Ahí están!» se expandió por el patio trasero de la granja como un disparo que marcaba el inicio de una persecución inevitable. Roberto sintió ese viejo impulso de correr, el instinto básico que había dormido durante años, despertarse de golpe en su pecho. Su corazón latió con una fuerza que no sabía si provenía del miedo, de la rabia o de la súbita necesidad de sobrevivir. Julián, cojeando, se apoyó en la pared exterior del granero apenas cruzó el panel, tratando de recuperar el equilibrio, mientras Max seguía ladrando frenéticamente hacia el hombre que intentaba atraparlo desde antes. El patio estaba descuidado, con pasto alto, herramientas oxidadas tiradas por todas partes y escombros de viejas reparaciones que nunca llegaron a terminarse. El viento movía los restos de hojarasca acumulados en los rincones, y la lluvia había transformado el terreno en un barro pegajoso y resbaloso. Ese terreno iba a ser tanto un problema como una ventaja. Los perseguidores no conocían el lugar. Ellos, al menos, sabían desde dónde habían salido. El hombre más cercano a Max, el tercero, el que tenía guantes negros, giró la cabeza hacia Roberto en cuanto escuchó su grito. Su expresión cambió de una sorpresa breve a un gesto duro, decidido, de alguien acostumbrado a imponer fuerza antes de hacer preguntas. Dio un paso hacia Roberto, extendiendo el brazo como si intentara bloquearle el avance. Roberto reaccionó por pura supervivencia. No era rápido, pero el hombre tampoco esperaba que un anciano se lanzara directo hacia él. Aprovechó esa sorpresa. Bajó la cabeza y el hombro, empujando con toda la fuerza que le quedaba. Sintió el impacto en el pecho y luego en el brazo. El hombre retrocedió un par de pasos, trastabillando sobre una caja rota detrás de él. Max aprovechó el instante para escapar de su alcance y correr directo hacia Roberto, moviendo el lomo como si quisiera protegerlo. «¡Corre, Roberto!», gritó Julián desde atrás. «¡No te quedes!». El anciano sabía que tenía razón. Pelear no era una opción real. No tenía edad para resistir golpes, ni fuerza para ganar. Pero tampoco podía dejar a Julián atrás, ni a Max. Los otros dos hombres, los que habían estado arriba, aparecieron por la esquina de la construcción, uno con la barra de hierro en la mano y el otro con un foco portátil pequeño que alumbraba con un haz blanco y tenso. Sus botas hundían el pasto mojado mientras avanzaban rápido, decididos, coordinados, como si supieran exactamente cómo repartir roles, uno para iluminar, otro para atacar. Roberto agarró a Max del collar para mantenerlo cerca.
no porque quisiera sujetarlo, sino porque sabía que el perro, con la adrenalina que tenía encima, podía lanzarse a morder a cualquiera de los hombres, y eso los pondría en un riesgo todavía mayor. «Por acá», dijo Julián, señalando hacia una estructura baja cerca del límite del terreno. «Atrás del gallinero hay una cerca rota. Si llegamos ahí, salimos al campo». Roberto miró hacia donde señalaba. Era una zona aún más cubierta de maleza, con arbustos altos que el viento movía como si fueran manos agitadas. El gallinero estaba derruido, con las tablas torcidas y el techo hundido, pero servía como cobertura. Más allá, solo se veía oscuridad, campos abiertos y un sendero apenas visible. Los hombres avanzaron más. «¡Quietos!», gritó uno. «Ni un paso más». Roberto no obedecería. No tenía por qué obedecer. Tomó aire, apretó la mandíbula y corrió sosteniendo a Max cerca de su pierna, jalándolo levemente para que no se adelantase demasiado. El barro se le pegaba a las botas, obligándolo a hacer más esfuerzo del que su cuerpo podía tolerar, pero aún así siguió. El gallinero estaba solo a unos 20 metros que en ese momento parecían kilómetros enteros. Julián avanzaba a su lado, cojeando y respirando con dolor, pero sin quejarse. Cada paso era un recordatorio de los meses, tal vez años, que había pasado encerrado. Su pierna rota o lesionada dejaba claro que su movilidad no era normal, pero aún así se mantenía en pie, empujando hacia adelante. «No nos van a alcanzar», dijo Roberto, medio para convencerse a sí mismo. «No si no caes en el barro», respondió Julián. La lluvia, por suerte, comenzaba a disminuir. Apenas unas gotas caían ahora, pero habían dejado atrás una humedad espesa que transformaba cada movimiento en una lucha. Los hombres comenzaron a correr detrás de ellos. «¡Alto!», repitieron, ahora con mayor urgencia. Roberto no se detuvo. Max ladró una vez, como animándolo a seguir. Roberto y Julián alcanzaron el costado del gallinero justo cuando un golpe sordo, metal contra madera, retumbó detrás de ellos. Volvieron la cabeza apenas lo suficiente para verlo. Uno de los hombres había lanzado la barra de hierro hacia ellos, intentando detenerlos. La barra cayó a 2 metros de distancia, hundiéndose en el barro con violencia. «¡Apúrate!», dijo Julián. «La cerca está ahí adelante». El gallinero tenía un costado cubierto por ramas secas y maderas sueltas. Roberto empujó esas ramas con las manos, mientras Max se colaba entre las tablas rotas, sacudiendo la cabeza por el lodo. Detrás del gallinero, como Julián había prometido, había una cerca antigua con varios tablones sueltos. Era una construcción improvisada, destinada tal vez a contener animales, pero el tiempo la había debilitado. «Ayúdame a empujar», dijo Julián. Roberto dejó la linterna por un momento a un lado, apuntando al suelo, y empujó junto a él. La cerca crujió, resistiendo al principio, pero luego cedió con un chasquido seco. Una parte se abrió lo suficiente para que una persona delgada pudiera pasar. No era ideal para Roberto, ni para Julián tampoco, pero no tenían otra alternativa. Max pasó primero, moviendo la cola, nervioso pero dispuesto a avanzar. «Métete vos primero», dijo Julián, sosteniendo la madera para ampliar un poco más el hueco. Roberto lo miró con sorpresa. «Vos estás peor, pasá vos». «Yo puedo aguantar unos segundos más», dijo Julián, con expresión seria. «A vos te van a agarrar primero si dudo». «Pasá». No había tiempo para discutir. Roberto apretó los dientes y se metió entre las tablas. El borde le rasgó parte de la camiseta y le arañó el hombro, obligándolo a contorsionar el cuerpo más de lo que su edad le permitía. Pero pasó. Cayó del otro lado, sobre un terreno más firme,
casi como una mezcla de pasto y tierra seca protegido por un viejo techado parcial o alguna estructura olvidada. Apenas tocó el suelo, se incorporó, buscando a Max. El perro estaba a unos pasos adelante, moviéndose en círculos, nervioso. «Venite, Julián», urgió Roberto. Julián intentó pasar, pero su pierna mala le traicionaba. El hueco no era lo suficientemente grande para que pudiera acomodar bien su cuerpo. Se atoró a mitad del pecho. «¡Empuja!», gritó. Roberto se inclinó, metió las manos en las axilas de Julián y tiró hacia adelante. Al mismo tiempo, escuchó pasos pesados acercándose detrás del gallinero. Los hombres estaban casi encima. El haz blanco de la linterna portátil iluminó el interior del gallinero por un momento. «¡Ahí detrás!», gritó uno. Roberto tiró con más fuerza. Sintió el cuerpo de Julián avanzar 1 centímetro. Luego otro. Las maderas crujieron y una de ellas se partió, dejando una astilla larga que pasó rozando la mejilla de Julián. Finalmente, con un tirón más, el hombre cayó del otro lado, rodando por el suelo y golpeando el hombro contra la tierra dura. Roberto lo ayudó a levantarse. Julián respiraba con dificultad, pero gracias a Dios estaba del lado correcto. «¡Corre!», dijo Julián sin tiempo para otra cosa. Roberto agarró la linterna, la encendió sin perder ritmo y comenzaron a avanzar por un sendero apenas visible entre arbustos. Era un camino natural, hecho por animales o por el paso del tiempo, no por personas, pero los llevaba hacia la parte trasera del terreno. Max iba adelante, guiándolos con ladridos cortos. Cada tanto se detenía, olfateaba el aire y seguía. Parecía entender que estaban huyendo, que debía marcar el camino. Atrás se escuchó el sonido inconfundible de madera rompiéndose, seguido de voces más cerca que antes. «Por acá pasaron», dijo uno. «El perro dejó huellas», respondió el otro. «Sigámoslo». Roberto aceleró el paso. El sendero era irregular y varias veces sintió cómo sus botas resbalaban. Su respiración era un jadeo profundo, casi doloroso. Todo su cuerpo protestaba. Hace años que no corría. Hace años que no necesitaba hacerlo. Pero ese era un día de excepciones. «¿Falta mucho?», preguntó entre respiraciones agitadas. «Poco», respondió Julián. «Tenemos que llegar a la barranca. Ahí el terreno baja. Si logramos cruzar, hay un camino viejo que lleva a la ruta. No muy transitado, pero sirve». Roberto no sabía cuánto más podía correr. Su pecho ardía, sus piernas temblaban, su espalda clamaba por descanso, pero la adrenalina lo empujaba, y Max también. Cada ladrido del perro era un recordatorio de que debía seguir. Los hombres no estaban solos. Ahora se escuchaban por lo menos 3 pares de pasos, tal vez 4, y avanzaban rápido, más rápido que él. Eran más jóvenes, estaban mejor alimentados, tenían ventaja, pero él tenía la ventaja del terreno. Había vivido una vida entera en el campo, sabía escuchar, sabía seguir el aire, sabía intuir. Llegaron a una zona donde el pasto cambiaba, era más corto, más aplastado, como si algo hubiera pasado por allí recientemente. «Estamos cerca», dijo Julián. «Esa barranca está a menos de 10 metros». Roberto levantó la linterna y vio la forma del terreno descendiendo abruptamente. Era una pequeña pendiente que bajaba hacia un arroyo casi seco. Había piedras, arbustos espinosos y un tronco caído que servía de puente improvisado. «Cuidado, Max», dijo Roberto al perro, que ya se había adelantado unos pasos. Pero el perro era ágil. Saltó las piedras con naturalidad. Julián se detuvo un momento antes de bajar. «Bájalo con cuidado», dijo. «Si te resbalas, te lastimas la espalda». Roberto no tuvo tiempo para teorías. Descendió como pudo, apoyándose en ramas, resbalando, pero sin caer. Julián bajó después, más lento, usando sus manos para estabilizarse. Al llegar al fondo, escucharon el primer ruido claro del grupo encima de la barranca. «¿Ven esas luces?», dijo uno. «Están abajo.
Ya casi los tenemos. Roberto sintió un escalofrío. Los hombres estaban sobre ellos, pero aún no habían bajado. Tenían segundos. «Por acá», dijo Julián, señalando el tronco caído. Roberto cruzó el tronco con la linterna entre los dientes para usar ambas manos. Max pasó sin problemas, aunque se detuvo al final para asegurarse de que Roberto estuviera detrás. Julián cruzó casi gateando. Arriba, los hombres comenzaron a bajar la pendiente. ¡Se escapan! Roberto y Julián llegaron del otro lado justo cuando escucharon un resbalón fuerte sobre la tierra húmeda y una voz gritando: ¡Cuidado! Retrocedieron un par de metros entre la maleza. La linterna de Roberto apuntaba hacia el suelo para no delatar su posición. El corazón le golpeaba tanto que casi no oía otra cosa. ¿Saben dónde está el camino viejo?, preguntó Roberto. Sí, respondió Julián, pero no lo van a usar, porque si vamos ahí, nos van a ver. Tenemos que meternos entre los eucaliptos. Es un camino más largo, pero tienen menos ángulo de visión. ¿Y Max?, preguntó Roberto, preocupado porque el perro se adelantaba demasiado. Max ladró una vez, señalando el camino como si él mismo supiera la ruta alternativa. «Max sabe», dijo Julián. «Séguilo». Los hombres se acercaban más. Ya los escuchaban maldecir, resbalar e incluso chocar contra arbustos en su intento por bajar rápido. Roberto entendió que si no avanzaban ya, serían atrapados. Así que avanzó. Max corrió adelante, guiándolos hacia un espacio entre árboles altos que formaban una especie de túnel natural. El olor a humedad, hojas mojadas y tierra negra era intenso. El aire era más fresco allí, protegido del viento. Julián avanzaba cojeando, apoyándose en los árboles. Roberto notaba el temblor en sus brazos. Sentía un ardor en los pulmones que casi lo obligaba a detenerse. Pero seguía, porque ahora entendía algo. No estaban huyendo solo de hombres. Estaban huyendo de una vida manipulada, enterrada, borrada. Estaban corriendo para recuperar la historia que alguien les había quitado. Y en el fondo, Roberto sentía una verdad clara y poderosa. Si no salía de esa granja con Julián y Max, nunca volvería a salir de ningún lado. Continuaron corriendo por el corredor natural de árboles. El sonido de los perseguidores atrás se mezclaba con el del viento entre las hojas y el latido en los oídos de Roberto. El campo se abría adelante. La noche era profunda y la ruta olvidada estaba cerca. El corredor de eucaliptos formaba un túnel oscuro y estrecho donde el viento se colaba entre las hojas con un silbido irregular. Roberto avanzaba rápido, con pasos torpes pero decididos, mientras Max corría unos metros adelante, girando la cabeza de vez en cuando para asegurarse de que lo seguían. Julián, detrás de él, se mantenía a duras penas sobre su pierna mala. Cada tanto soltaba un quejido bajo, pero no se detenía. Sus ojos estaban fijos en la sombra de Roberto, como si ese fuera el único ancla que lo mantenía en movimiento. Los sonidos de los perseguidores seguían presentes, aunque cada vez más lejanos. Los hombres avanzaban a fuerza bruta, rompían ramas, empujaban arbustos, maldecían. No tenían la sensibilidad para moverse por un terreno así sin delatarse, pero eso no los hacía menos peligrosos. Simplemente estaban desorientados por unos minutos, y esos minutos podrían ser la diferencia entre la vida y la captura. Roberto sintió cómo el aire frío entraba en sus pulmones como agujas. Hacía años que no corría así, quizá décadas. Sus rodillas protestaban, su espalda ardía, y su pecho parecía comprimirse con cada inhalación, pero no se detenía, no podía. Si paraba, no volvería a arrancar. «¿Cuánto falta?», preguntó entre jadeos. «No mucho», respondió Julián, respirando con dificultad. «El campo abierto está ahí adelante. Después tenemos que cruzarlo». Roberto levantó la linterna solo un segundo.
La luz rebotó contra los troncos altos y reveló un espacio más claro al fondo, una apertura, el final del túnel natural, una salida hacia la nada. El anciano sintió una mezcla de alivio y miedo. El campo abierto era una oportunidad y a la vez un riesgo enorme. No habría árboles donde esconderse, no habría sombras que los protegieran de las linternas, solo pastizales y la oscuridad del cielo nublado. Max ladró una vez, apurado. Era como si les dijera que no se detuvieran. Roberto apretó el paso, sintiendo que cada fibra de su cuerpo le gritaba que se detuviera. Pero su voluntad era más fuerte. Tenía un propósito: sobrevivir y sacar a Julián y a Max de todo eso. Al salir del túnel, el viento golpeó más fuerte. No había árboles que lo atajaran. La sensación de aire libre era abrumadora. El olor a pasto mojado era más intenso, mezclado con el barro fresco y el aroma característico de la tierra recién removida por la lluvia. Frente a ellos se extendía un campo enorme y oscuro. Pasto alto, ondulado por el viento, como un mar vegetal que se movía de un lado a otro. A lo lejos, una silueta delataba una hilera de alambrado viejo, y más allá de eso, apenas visible por la luz tenue de la luna entre nubes, una estructura baja, un cobertizo o una casilla de mantenimiento. Y detrás de esa estructura, según Julián, estaba el camino rural que podían usar para escapar. «Tenemos que cruzar todo esto», dijo Roberto, casi sin aliento. «Sí», respondió Julián, «pero si vamos pegados al pasto, agachados, no van a vernos desde la barranca». Max corrió unos pasos hacia adelante y luego volvió, como si insistiera en apurarlos. Roberto tomó aire profundamente. El campo no era terreno desconocido para él. Había caminado por lugares así toda su vida. Pero no había hecho eso con perseguidores detrás, y no a esa edad. «Vamos», dijo. Se agacharon lo más que pudieron y comenzaron a avanzar entre el pasto alto. El viento movía las hojas, lo que los ayudaba a disimular el movimiento de sus cuerpos. El suelo estaba húmedo y varias veces Roberto sintió cómo el zapato se hundía en pequeños pozos de barro. Pero no se cayó. No podía caerse ahora. Atrás, las voces de los hombres aumentaron un poco. «Por acá dejaron marcas», dijo uno, su voz amortiguada por la distancia. «El perro pasó por ahí», respondió otro. «Seguimos». Roberto no sabía exactamente cuánto los separaba, ni si estaban bajando la barranca o rodeándola. Solo sabía que los hombres no estaban rindiéndose. Seguían el rastro con determinación, y eso era lo que más miedo le daba. Max avanzaba agachado, moviéndose entre el pasto como si fuera parte de él. Cada tanto se detenía, olfateaba el aire y tomaba un pequeño desvío para evitar zonas donde el terreno estaba demasiado abierto. Julián, aunque avanzaba más lento, mantenía el ritmo. La respiración pesada del hombre era constante, pero firme. Cada paso era un acto de resistencia. «¿Cómo aguantás tanto?», preguntó Roberto en un susurro. Julián sonrió con dificultad. «Cuando te pasas tanto tiempo encerrado, soñando con salir, tu cuerpo aprende a correr después, aunque no quiera». Roberto no supo qué responder. Ese comentario le atravesó el pecho como un palo seco. Julián había estado solo durante demasiado tiempo, demasiado, y él había sido parte de su historia, aunque todavía no lograba entender cómo. Continuaron avanzando durante lo que parecieron siglos, aunque había pasado apenas un par de minutos. El campo era más amplio de lo que Roberto había imaginado. El pasto le llegaba hasta el estómago incluso agachado, lo que era una bendición para ocultarse, pero un tormento para respirar. Cada inhalación arrastraba tierra, humedad y restos de hojas. «Falta poco», susurró Julián después de un rato. «¿Ves esa línea negra ahí adelante?», señaló con la cabeza. «Es el alambrado».
Roberto miró. Era una sombra horizontal, vieja, desgastada. No era alta, pero estaba en el camino, y tenían que cruzarla rápido sin engancharse. Max llegó primero. Se metió por debajo, esquivando los hilos oxidados. Roberto se acercó después, se agachó lo más que pudo y trató de pasar entre los alambres sin rasgar la ropa. Pero un tramo de alambre de púas estaba escondido entre la maleza. Atrapó la manga de su abrigo, rasgándolo. «¡Carajo!», murmuró Roberto intentando soltarse. Lo logró, pero la manga quedó abierta. No había tiempo para pensar en eso. Julián llegó después. Con su pierna mala, le era más difícil agacharse. El alambre le cortó un poco el brazo mientras pasaba. «Estoy bien», dijo. Seguí. El terreno después del alambrado era más parejo, el pasto era más bajo. Y eso significaba una cosa: menos cobertura. Roberto se tiró boca abajo al piso apenas vio la transición del terreno. «¡Quietos!», susurró Julián, bajándose también. «Aquí nos pueden ver mejor». Max se acostó al lado de Roberto, con el pecho pegado al suelo, moviendo la cola apenas, como si quisiera consolar al anciano. El viento levantaba el pasto en olas. A lo lejos, la barranca seguía en silencio. No se veían luces de linterna. Los hombres no habían llegado aún al punto donde el campo empezaba. Eso les daba una pequeña ventaja. Roberto respiró por la boca, intentando que el aire no hiciera tanto ruido en su nariz. Estaba jadeando. Era inevitable. Pero si subían demasiado el volumen, los hombres podrían escucharlos. «¿Ves esa sombra ahí adelante?», preguntó Julián, señalando con la barbilla. Roberto miró. A lo lejos, justo antes de que el terreno bajara un poco, había una figura rectangular. Era el cobertizo, un pequeño refugio rural de paredes de chapa y techo de fibrocemento. Si lograban llegar hasta ahí sin ser vistos, podrían esconderse unos minutos, recuperar el aire y luego tomar la ruta vieja. «Tenemos que llegar ahí», dijo Julián. «Después del cobertizo está el camino. Si corremos desde ahí hasta la entrada del monte, nadie va a vernos». Roberto sabía que tenía razón, pero también sabía que ese tramo entre ellos y el cobertizo era el más peligroso. No había pasto alto, no había árboles, nada, solo unos arbustos dispersos que no tapaban lo suficiente. «¿Alguna idea?», preguntó Roberto. Julián pensó un momento. «Esperar el viento», dijo al fin. «Cuando suba la ráfaga fuerte, movemos». Era un plan simple, pero en medio de la noche, exhaustos, con el corazón latiendo a 1000, era todo lo que tenían. El viento pasó suave una vez, luego otra vez, hasta que finalmente un golpe más fuerte azotó el campo, moviendo el pasto como si alguien pasara corriendo entre él. «Ahora», susurró Julián. Se levantaron en cuclillas y avanzaron lo más rápido que pudieron, sin correr erguidos pero tampoco arrastrándose. Era un punto medio ridículo, incómodo, pero necesario. Roberto sintió que la espalda le ardía, que su cuello temblaba por sostener ese semiagachado, pero siguió adelante. Max corría abajo, como un rayo pequeño moviéndose entre las sombras. Llegaron al primer arbusto. Se agacharon detrás de él. El viento bajó otra vez. Atrás, desde el borde del túnel de eucaliptos, apareció por fin una luz de linterna. Uno de los hombres. «¡Los veo!», gritó. Roberto sintió un golpe en el pecho. «¡No pares!», ordenó Julián. «Seguí, seguí, seguí». Se levantaron y avanzaron más rápido hacia el cobertizo. La linterna detrás pasaba por el campo como un cuchillo de luz, buscando movimiento, buscando sombras humanas. El cobertizo estaba a unos 50 metros, 40, 30. Roberto sintió que un calambre le recorría la pantorrilla. Casi cae. Julián lo sostuvo del brazo. «¡Vamos!», le dijo con voz ronca. Roberto avanzó, con dolor, pero sin detenerse. Max ladró una vez, señalando algo adelante.
Dos hombres aparecieron por el lado izquierdo, en la barranca. Tenían un ángulo mejor. Las linternas apuntaron. Roberto y Julián quedaron expuestos. ¡Los tenemos!, gritó uno de los dos. Roberto sintió el estómago helarse. Corrieron. Ahora sí corrieron con toda la fuerza que les quedaba. Los hombres bajaron de la barranca para interceptarlos. El ruido era terrible. Botas golpeando tierra, gritos, órdenes, insultos. La noche rota por pasos y jadeos y botas hundiéndose. Roberto tenía la vista fija en el cobertizo. Estaba cada vez más cerca, cada vez más real, cada vez más posible. Llegaron. Roberto cruzó la entrada del cobertizo y se pegó a la pared interna, respirando como si sus pulmones fueran a explotar. Julián cayó de rodillas apenas entró. Max se metió entre ambos, temblando. «No estamos a salvo aún», dijo Julián, sacando aire a duras penas. Roberto escuchó los pasos afuera. Los hombres estaban cerca, muy cerca, demasiado cerca. «Busquen por los costados», dijo uno. Se metieron acá. El haz de luz pasó por las rendijas entre las chapas del cobertizo, iluminando líneas del suelo, ondas de luz blanca que entraban y salían. Roberto sintió que el corazón se le salía por la boca. Max gruñó bajito. Julián levantó la mano en señal de silencio. Los pasos se acercaron más. La noche se tensó como una cuerda. Y de pronto, uno de los hombres se detuvo justo frente a la entrada del cobertizo. La sombra de sus piernas se proyectó dentro. Roberto sintió que el aire desaparecía. «Un segundo, 2, 3. «No están acá», dijo otro. «Sigan hacia el camino». «Puede que estén escondiéndose ahí adentro», respondió el primero. Los pasos se acercaron un poco más. Roberto cerró los ojos. Max aguantó la respiración. Julián apretó los dientes, y en ese instante final, cuando el hombre estaba a punto de entrar al cobertizo, un ruido estalló detrás del grupo, un golpe metálico fuerte, como si una herramienta pesada hubiera caído desde algún estante del granero. Los hombres giraron al instante. «¿Qué fue eso? Volvamos al granero, revisen todo». Los pasos se alejaron, las voces se diluyeron, y por primera vez en casi una hora, Roberto, Julián y Max pudieron respirar, pero sabían otra cosa. Eso que los salvó no fue suerte. Fue algo más, algo que estaba en esa granja, algo que había caído en el momento exacto, algo que no debería haberse movido solo. Pero se movió. Roberto tragó saliva. Julián lo miró con la cara pálida. Max levantó las orejas, inquieto. La pregunta estaba entre los tres, sin que nadie la dijera, quién o qué causó ese ruido. Y lo más importante, ¿los ayudó a alguien o fue una advertencia? Dentro del cobertizo, el silencio se sentía denso, como una capa espesa que caía sobre los tres. Roberto apoyó la espalda contra la pared de chapa, aún respirando con dificultad. Su pecho subía y bajaba a un ritmo desordenado. Cada inhalación le ardía. Max permanecía pegado a él, temblando con la tensión todavía viva en su cuerpo. Julián, sentado en el piso húmedo, apoyaba la cabeza contra una columna metálica con los ojos cerrados, como si intentara recuperar fuerzas. Afuera, las voces se alejaban. Primero cerca, luego más lejos, luego casi imperceptibles. Los hombres corrían de un lado a otro, revisando el granero, las paredes, el patio. Su coordinación demostraba algo claro. No eran improvisados. Estaban entrenados. Se movían como quienes habían seguido ese rastro antes. No era la primera vez que buscaban gente por esa zona. Lo que no sabían, lo que no podían saber, era que Roberto y Julián habían escapado por una salida que casi nadie conocía. Roberto escuchó el viento entre las chapas, el latido de su propio corazón y un ruido suave, la respiración irregular de Julián. Pasaron unos minutos así,
sin hablar. Era necesario. Necesitaban que el cuerpo bajara de revoluciones antes de decidir el próximo movimiento. Necesitaban pensar con claridad, no desde el impulso. Finalmente Julián abrió los ojos. «Casi nos pescan», dijo en voz baja. «Sí», respondió Roberto, «pero ese ruido...» Volvió la mirada hacia la puerta del cobertizo. «¿Qué fue?» Julián suspiró, pasándose la mano por la cara sucia. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Puede haber sido una herramienta mal acomodada, un pedazo de chapa que se dio, algo que el viento tiró. No tiene por qué ser nada raro. Este lugar está podrido por dentro». Roberto bajó la mirada. Quería creer eso. Quería aferrarse a la idea de que el ruido fue un accidente y no una intervención. Pero su intuición le decía otra cosa, no porque creyera en fantasmas ni nada por el estilo, sino porque había sido demasiado oportuno, demasiado exacto, demasiado perfecto para despistar justo en el momento necesario. Pero no insistió. No era momento para analizar coincidencias. Era momento de sobrevivir. «¿Vos crees que todavía están buscándonos?», preguntó Roberto. «Seguro», respondió Julián. «Esa gente no se rinde hasta que termina lo que vino a hacer, y no vinieron por casualidad, vinieron porque alguien les avisó que la granja ya no estaba abandonada del todo, y que vos te metiste donde no debías». Roberto sintió el peso de esa frase en sus manos. Había estado allí. Había encontrado la trampilla, había encontrado documentos, había encontrado a Julián. Eso había sido suficiente para activar a quienes querían mantener todo enterrado. «Tenemos que irnos», dijo Roberto. «Sí», respondió Julián, «pero hay que pensar bien cómo». Roberto miró por una rendija. Las luces de linterna seguían moviéndose a lo lejos, cerca del granero. Los hombres se habían dividido. 2 revisaban el piso superior. Uno caminaba cerca del corral, otro parecía rodear el campo. Estaban triangulando posiciones, y tarde o temprano revisarán el cobertizo. Julián se incorporó con esfuerzo. Roberto extendió la mano y lo ayudó a ponerse de pie. Max también se movió, inquieto, como si supiera que la calma era apenas un pequeño descanso. «Escúchame, Roberto», dijo Julián. «La ruta vieja está a 15 minutos caminando rápido desde acá. Y después... no sé. Podríamos encontrar ayuda. Podríamos escondernos en algún lugar del monte. Lo importante ahora es sacarnos a estos tipos de encima». Roberto asintió. Tenía la linterna, la mochila con documentos y la foto misteriosa. Tenía a Max, tenía a Julián, y tenía la certeza de que las respuestas estaban allí afuera, no en la granja. «No podemos volver al pueblo», dijo Roberto. «No todavía», respondió Julián. «Si ellos tienen llegada al municipio o gente infiltrada, sería como entregarnos». Ese detalle golpeó al anciano. Sí, era lógico. Si ese sótano había existido por años bajo una fachada de granja abandonada, y si había personas encargadas de que nadie hablara de él, entonces debían tener contactos, protección, redes. Entrar al pueblo sin cuidado sería una sentencia. «¿Y si vamos hacia la zona del arroyo?», preguntó Roberto. «Muy abierto», negó Julián. «Nos ven desde lejos». «El monte del norte, demasiado cerrado», respondió Julián. «Y vos no podés correr mucho más. Tu cuerpo ya dio todo lo que tenía para dar, y yo...» Miró su pierna. «Tampoco puedo meterme en maleza tan densa». Roberto respingó. No por orgullo, sino porque era verdad. Su cuerpo estaba en el límite, pero el miedo lo sostenía como una muleta invisible. «Entonces solo queda la ruta vieja», dijo. «Sí», respondió Julián, «y no hay otra». Roberto respiró hondo. Su mente trabajaba a toda velocidad, pero sin desorden. Los últimos días
Habían sido una mezcla de descubrimientos, recuerdos fragmentados y revelaciones incompletas. Necesitaba unas horas de paz para procesar todo eso. Pero ahora no era momento para pensar en pasado. Era momento de pensar en la salida. «Tenemos que movernos ya», dijo Roberto. «Esperá», dijo Julián. «Escuchá». Los dos se quedaron en silencio. Afuera, los pasos se alejaban. Las voces se volvían más confusas. Parecía que los hombres habían decidido revisar la zona de eucaliptos. Uno de ellos estaba dando instrucciones. «Busquen huellas en el barro», gritaba. «El perro tiene que haber dejado algo». Roberto y Julián intercambiaron una mirada. Eso era peligroso. Si encontraban el rastro, podrían seguirlos hasta el cobertizo. «Es ahora», dijo Julián. «Si esperamos, nos van a encontrar». Roberto apretó los dientes. «Entonces vamos». Sosteniendo la linterna baja, para no iluminar hacia afuera, Roberto abrió con cuidado la puerta trasera del cobertizo. Era una puerta vieja, con bisagras gastadas. Cuando la movió, hizo un sonido ahogado de metal. Se detuvo de inmediato. Esperó. Nadie reaccionó afuera. Quizá el viento disfrazó el ruido. Abrió otro poco. El campo estaba oscuro, amplio, silencioso. Max salió primero, moviéndose como una sombra de 4 patas. Se agachó, olfateó el aire y luego miró hacia atrás, como si les indicara que era seguro avanzar. Julián salió después, apoyándose en la pared. Roberto lo siguió, con la mochila colgando de un brazo y la linterna pegada a su cuerpo para no mostrar brillo. Ambos caminaron agachados unos metros, hacia el lado opuesto de donde estaban los hombres. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos del cobertizo, Roberto apagó la linterna. Ahora todo dependía de sus ojos y del perro. El terreno hacia la ruta vieja tenía una leve inclinación. No era un camino marcado, sino un pasaje natural entre pastizales. Con luna llena sería fácil, pero esa noche las nubes cubrían gran parte del cielo. Solo pequeños huecos dejaban pasar luz tenue. «No te separes», susurró Julián. «Max sabe dónde está el camino». Roberto lo sabía. Ese perro le había salvado la vida más de una vez, y aunque no comprendiera el peligro como un humano, sí entendía la urgencia. Max se movió silencioso, casi como si reconociera el camino. Roberto lo siguió, aunque su cuerpo comenzaba a temblar por el esfuerzo. Las piernas le respondían con dolor, pero no se detuvo. Atrás, en la zona del granero, las voces seguían gritando instrucciones. No sabían dónde estaban ellos, pero sabían que estaban cerca. Entraron a una zona menos poblada de maleza. El terreno era un poco más firme. Se escuchaba el sonido de sus pasos sobre la tierra húmeda. Pero el viento seguía soplando, lo cual ayudaba a disimularlos. Julián respiraba con dificultad, pero se mantenía en pie. Roberto quería preguntarle si estaba bien, pero temía que cualquier sonido adicional delatara su posición. Después de avanzar unos minutos, la luna salió por un instante entre las nubes. La luz azulada iluminó parte del campo, y Roberto pudo ver la ruta vieja a lo lejos, una huella de tierra compacta, flanqueada por 2 postes viejos. Era estrecha, olvidada, apenas transitada, pero era un camino, y con suerte podían usarla para llegar a alguna casa lejana o a un punto donde pedir ayuda. «Ahí», susurró Julián. «Es esa». Roberto asintió. El objetivo estaba cerca, muy cerca. Solo necesitaban llegar. Pero justo cuando dieron los últimos pasos, antes de cruzar el límite hacia la ruta, un ruido fuerte se escuchó detrás de ellos. Un quiebre, como si alguien hubiera pisado una rama gruesa. Roberto se dio vuelta de golpe, alarmado, tratando de enfocar con los ojos en la oscuridad. No vio nada, pero lo escuchó. Alguien corría entre los pastos, rápido,
demasiado rápido. ¡Mierda!, murmuró Julián. ¡A la ruta! ¡Ya! Roberto se lanzó hacia adelante, cruzando el último tramo hacia el viejo camino. Max ladró, casi desesperado. Detrás, los pasos se acercaban más. Cuando Roberto y Julián pisaron la ruta, la vista se abrió por completo. Era un camino largo, recto, casi infinito. Ninguna luz eléctrica, ninguna casa. Solo el campo abierto y la noche. ¿Para dónde?, preguntó Roberto. Izquierda, respondió Julián. A unos 10 minutos hay una curva. Desde ahí se ve la entrada del monte. Si la tomamos, podemos escondernos y esperar. Roberto asintió, aunque no estaba seguro de tener fuerzas para 10 minutos más, pero no podía detenerse ahí. Max comenzó a correr hacia la izquierda. Los 2 hombres lo siguieron. Atrás, los pasos se aceleraron. ¡Los tengo!, gritó uno de los perseguidores. Roberto casi tropezó. Julián lo sujetó del brazo. Ambos siguieron corriendo, aunque sus cuerpos ya no podían más. De pronto, una luz apareció a lo lejos. Una luz amarilla, tenue, pero definitiva. Un vehículo. Un viejo camión rural avanzaba lento por la ruta, quizá regresando de alguna faena, quizá llevando herramientas. Su motor llevaba un sonido irregular, pero era constante. Una luz en la cabina iluminaba apenas unos metros adelante. Roberto sintió un impulso visceral. No tenía plan, pero tenía una oportunidad. ¡Julián!, gritó. ¡El camión! Julián levantó la cabeza. Lo vio. Sus ojos se abrieron. Era una salvación inesperada. «Hacé señas», dijo. Roberto levantó las manos, casi perdiendo el equilibrio. Agitó los brazos, gritó. Max ladró. El camión frenó apenas. No por completo, pero sí lo suficiente para detectar movimiento. El conductor, un hombre de mediana edad con gorra, abrió la ventana. «¿Qué carajo están haciendo a estas horas en medio del campo?», preguntó con el ceño fruncido. Roberto no tenía aire para hablar. «Nos persiguen», jadeó. «Necesitamos subir». El conductor no tuvo tiempo de dudas, porque detrás de Roberto y Julián aparecieron los hombres, 3 siluetas corriendo, con linternas en mano. El conductor abrió los ojos. «¡Suban!», gritó. «¡Rápido!». Roberto empujó a Max a la parte trasera del camión, una caja abierta con herramientas. El perro subió como pudo. Julián se trepó después, con dificultad, y Roberto usó su última fuerza para subirse al borde y dejarse caer dentro de la caja. Los hombres llegaron justo cuando el camión aceleraba. «¡Alto!», gritaron. «¡Para el camión!». Pero el conductor no frenó. Al contrario, aceleró más, llevando el motor al límite. Roberto cayó sentado contra uno de los laterales, sintiendo cómo su cuerpo no podía más. Julián respiraba entrecortado, pero aún consciente. Max se acurrucó entre ellos, temblando. Los hombres quedaron atrás. La noche volvió a envolverse. Y durante varios segundos interminables solo se escuchó el motor del camión y el viento cortando contra los bordes de la caja. Roberto cerró los ojos. Habían escapado. Por primera vez en toda la noche, habían escapado. Pero la historia no terminaba ahí. Cuando el camión tomó la curva, el conductor habló desde la cabina. «No sé quiénes son ni qué hicieron», dijo. «Pero si alguien los sigue con esa locura, debe ser algo serio. Vamos a hablar cuando lleguemos a mi taller. Ahí están a salvo unos minutos. Después vemos qué hacemos». Roberto abrió los ojos. Julián lo miró. Max apoyó la cabeza en su pierna. Y el anciano, por primera vez desde que encontró la trampilla bajo la granja, sintió un hilo de esperanza. Todavía no sabía toda la verdad. Todavía no sabía por qué él había estado ahí antes. Todavía no sabía qué le habían borrado ni por qué, pero iba a averiguarlo. Aunque le costara el resto de su vida, aunque la verdad fuera más dura que cualquier recuerdo perdido, aunque la noche fuera larga, él iba a encontrarla, y esta vez no iba a dejar que nadie se lo quitara.